Radio Telepensante. Ya es miércoles 14 de junio y damos inicio con el ministro de Educación, activista del lobby LGTBIQXYZ, Marco Antonio Ávila, que se niega a hablar de los hechos ocurridos en Talcahuano, en el Congreso. Vamos con el diputado Stefan Schubert. Hola, vengo saliendo de la Comisión de Educación donde han ocurrido hechos lamentables. Se le invitó al ministro de Educación para que hablara sobre lo ocurrido en Talcahuano, para que explicara qué fue lo que ocurrió, quién lo había ordenado, si le parece o no pertinente lo que ahí ocurrió, etc. Comienza la sesión, pueden verla, están los videos en la cámara y en YouTube, y el ministro parte explicando que no fue una instrucción del ministerio y que eso no venía de un plan del ministerio. Luego se avisa que él tiene que salir porque tenía una situación en el hemiciclo para ver otra situación de salud donde él también estaba citado. Nosotros le hicimos presente que teníamos muchas preguntas y muchas dudas a raíz de lo que le había señalado, que había que aclararlo. Habla diputada Schneider, habla muy fuerte, muy enojada, hace una arenga, acusa de comisión de que la oposición apoyaba delitos, etcétera. Por favor, vean también el video. Luego hace preguntas la diputada Rafael y entonces al ministro se le da la libertad de que se retire y se vaya a la otra sesión. Solicito se realice otra sesión porque muchos no alcanzamos a preguntar, hay muchas dudas. El ministro no contestó las preguntas que le hizo la diputada Rafael, porque la diputada Schneider lo que hizo fue apoyarlo y hacer una arenga, pero no le hizo preguntas. Pero la diputada Rafael le hizo preguntas que no fueron todas contestadas por el ministro. Y la votación de la sala fue que, de la comisión fue que no se va a hacer una sesión especial para aclarar la situación. Los que votaron en contra son los diputados oficialistas. Vean la votación y vean lo que ahí ocurrió. Se negaron a aclarar la situación de Talcahuano, se negaron a señalar qué es lo que ahí está pasando. Eso hay que aclararlo. Si el ministerio efectivamente no tiene ninguna responsabilidad, que entonces explique qué responsabilidad le cabe como ministerio, qué es lo que opinó, qué medidas se tomaron para evitar que eso ocurra, etcétera, etcétera. Muchas preguntas que tenemos. Esto es un hecho relevante. Esto tiene a todos los apoderados de Chile muy preocupados, pero la Comisión de Educación decidió no citar a hacer una sesión especial, dado que el ministro comenzó hablando él y luego se va y no contestó las preguntas. Esto es indignante. Esa es la Comisión de Educación que tenemos. Así no va a avanzar nunca educación y así los problemas quedan siempre en la duda. No se pudo aclarar. Queríamos que se aclarara la situación, precisamente porque el ministro asegura que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué les parece? Además, Emilia Schneider, tan seguro con lo que pasó y se niegan a dar explicaciones. Recordemos que Emilia Schneider salió dando un comunicado de que esto no tenía nada que ver con la famosa educación sexual integral. ¿Por qué si no tiene nada que ver y todo está perfecto en el Ministerio de Educación, no quieren dar explicaciones? Terrible lo encuentro. Renunció además el subsecretario de redes asistenciales. Recordemos la polémica que se inició la semana pasada. Ya han fallecido menores de edad en el contexto de la campaña de invierno por obviamente los virus respiratorios que aumentan, como el virus sincicial, la influenza. Íntimo amigo de Gabriel Boric, por eso le costó tanto la salida. Vamos a ver el video de cuando Boric decide aceptar su renuncia, por fin. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto, que esa responsabilidad tiene que hacerse valer y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si hay más responsabilidades que establecer, eso con las investigaciones que corresponde se llevarán adelante, que no les quepa duda. Pero acá lo importante es hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia y de la salud de nuestros niños, niñas y de todos los chilenos y chilenas. Esta mañana quiero informarle al país que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. En momentos como estos, lo más importante son las personas y como país necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud de todas y todos los chilenos. Eso es lo que está en mi cabeza y es lo que está en la cabeza de todos los equipos que están trabajando en esto. Tan peinadito que está ahí ordenadito, ahí con la barba perfecta, con todo engominado, Gabriel Boric. Si hay más responsabilidades que establecer, eso con las investigaciones que corresponde se llevarán adelante, que no les quepa duda. Pero acá lo importante es hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia y de la salud
de nuestros niños, niñas y de todos los chilenos y chilenas. En reemplazo, he decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Cepeda. El doctor Salgado es otorrino-naringólogo de la Universidad de Chile y hasta hoy ejerce su profesión en el Hospital Barros Luco, pero cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Fue subsecretario de Salud durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y fue quien, de hecho, inauguró la primera subsecretaría. Ah, va a poner de nuevo a la exconcertación. ¿Saben ustedes que además los ministros de Piñera y subsecretarios se reunieron con el personal de Gabriel Boric? Es que uno ya no sabe quién gobierna, porque claro, para los temas ideológicos se saben el cuento al revés y al derecho, no se equivocan. Pero para temas reales, como la salud, no tienen idea de qué hacer. La rebeldía puede ser parte del gobierno también. La rebeldía, compañeros y compañeras, es parte de la esencia de ser militantes de un partido de izquierda, que ante el avance de la ultraderecha, nosotros decimos, estamos aquí y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder. Y lo vamos a hacer desde nuestros espacios territoriales y también desde el Estado. Ah, perdón, se me escapó un video del Boric del pasado. Señor director, por favor, póngase serio. ¿Qué? ¿Me hizo por interno que este no es el Boric del pasado? ¿Que esto fue el fin de semana reciente? ¿En el aniversario de Convergencia Social? ¿El partido de Gabriel Boric? Diciendo que seguía siendo un revolucionario. O sea que sigue siendo el mismo de siempre. Pero si lo acabamos de ver todo peinado, ordenado, ahí bien Mateo, aceptando la renuncia del subsecretario, pero en verdad hace un par de días estaba diciendo que él sigue siendo el mismo. Impresentable. Muchas gracias, señor director, por mantenernos informados de lo que está pasando por debajo de la esfera pública. Además, la ministra de Salud acude al Congreso y es respaldada por parlamentarios oficialistas. Estas son sus declaraciones. Hacemos un llamado a las personas para que efectivamente tomen las medidas que reducen el riesgo de contagio, que tiene que ver justamente con el lavado de manos, con la limpieza de superficie. El virus sincicial queda vivo en las superficies mucho tiempo, con el uso de mascarillas, particularmente en las personas que tienen síntomas respiratorios, y en el caso de las recomendaciones que hemos recibido de los distintos comités de expertos con los que estamos, de distintos expertos que trabajan en el comité, más las autoridades del Ministerio de Salud, de distintas tendencias políticas, el hacer obligatorio el uso de la mascarilla en el sistema escolar a partir de los 5 años y hasta que termine la alerta sanitaria, que en este momento es hasta el 31 de agosto, que es una de las medidas. Han habido otras medidas, quisiera mencionar todas las medidas. Nosotros, a raíz de todos los acontecimientos que ocurrieron, hemos fortalecido la unidad de gestión de camas centralizadas. Se ha incorporado pediatra neonatólogo desde el Ministerio como coordinador de camas públicos y privadas, con la asesoría de intensivistas pediátricos. También se va a incorporar uno de adultos durante esta semana. También se está haciendo la instalación de un hospital de campaña en el Hospital Roberto del Río. Hemos iniciado el viernes pasado un punto diario de comunicación alrededor del mediodía, en el que se da cuenta día a día de cuál es la disponibilidad, de cuál es la situación epidemiológica y cómo se está respondiendo. Mascarillas de nuevo, para mayores de 5 años, ¿para qué? Si esto le hace mal a los niños. O sea, todo esto es lavado de mano y ya, ok, eso es correcto, eso debiese ser siempre, no solamente en casos de situaciones o emergencias sanitarias. De lo que sí me alegro es que haya por fin un hospital de emergencia, ¿no? Pero las mascarillas. La ministra se reunió además con los familiares de los niños fallecidos. Tenemos un dolor, necesitamos repararnos con un psicólogo, no nos ignore. Bueno, vamos a ver las declaraciones de las madres de los niños fallecidos.
Para poder hacer su impresión respecto a lo ocurrido. Aquí nos encontramos junto a la madre de Joaquín para poder tener más detalles acerca de lo que se ha resuelto durante la última hora, cómo interpretan ustedes, ya que se asumen responsabilidades y cómo se sigue adelante respecto a la lamentable situación que le ha tocado enfrentarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ministra, no nos ignore. Tenemos un dolor, la cual necesitamos reparar con psicólogos. No nos ignore. Estamos aquí para pedir que ella venga a hablar con la fuente primaria, que somos nosotros somos las mamás. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros cómo estaba nuestro hijo? ¿Por qué no hacen como que no existiéramos? Nuestros hijos tienen nombre y apellido, no son un número. Por favor, ministra. Además, la ministra se compromete a investigar responsabilidades. A mí me da la sensación de que no les interesa, ¿eh? Perdón que se los diga así, pero es la sensación que a uno le queda. Fíjense ustedes que además FONASA aclara que Clínica Las Condes sí puede recibir pacientes, pese al fallo laboral del Tribunal Constitucional. O sea, más encima, todo lo que dijeron, todas las excusas baratas que dijeron son falsas. Primero dijeron que el fallo era de la Contraloría. Después se enteraron que el fallo no era de la Contraloría, que era del Tribunal Constitucional. Y ahora FONASA sale a desmentirlos. O sea, no conformes con mentir, de estar mal informados, de buscar excusas baratas. Bueno, les voy a pasar un pequeño dato. Recuerden que la intención final de la Agenda 2030, agenda que este gobierno usa como si fuera la Biblia, es la disminución de la población. Se los voy a dejar ahí. Continuamos con el Congreso el día de ayer. El gobierno insiste en la reforma del sistema de pensiones octubrista, ese que no asegura la propiedad del 6% de los fondos de ahorro adicionales. Vamos a ver el video del ministro de las Express, Elizalde, el ministro narco. Muy maximalista. Bueno, no comparto ese punto de vista y los hechos están a la vista, valga la redundancia. Veamos lo que pasó, por ejemplo, en el proyecto de 40 horas o en el proyecto de royalty, donde efectivamente el gobierno tuvo disposición de hablar con todos los actores y enriquecer los proyectos para que estos finalmente fueran aprobados. Obviamente no hubo unanimidad, porque en un país diverso y democrático no necesariamente va a ser posible conseguir la unanimidad, pero hubo un apoyo transversal y amplio. Y nosotros vamos a insistir en esa misma actitud, en esa misma voluntad de diálogo y de acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones y en la reforma tributaria, solo por citar algunos ejemplos. Y esperamos, obviamente, que todos los actores contribuyan a ese diálogo. Porque en caso contrario, el presidente nos interpeló el 1 de junio. ¿Vamos a seguir postergando estas necesidades indefinidamente? ¿No nos vamos a hacer cargo de los dramas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana? ¿O por el contrario, vamos a actuar con la responsabilidad que implica generar buenos acuerdos para Chile? En materia de pensiones, nos parece fundamental transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social. En todos los países del mundo, la gente cuando jubila celebra. En Chile se deprime. ¿Por qué razón? Porque el sistema de AFP está muy lejos de garantizar pensiones con un monto medianamente razonable. Y en ese contexto nos parece que es imprescindible que todos contribuyamos a este esfuerzo y obviamente tenemos toda la disposición del mundo de enriquecer el proyecto incorporando distintas miradas. Ya está incorporado porque no está... Es que si esto se aprueba así, Telepensante sería realmente el colmo. Iría en contra de toda la opinión ciudadana, pero si la gente está aburrida de decir que quiere que los fondos sean propios. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, muy importante su pregunta, porque lo que nosotros como gobierno vamos a impulsar es el diálogo con todos los actores para avanzar en iniciativas que mejoren la calidad de vida de las chilenas y chilenos que creemos que son imprescindibles. La reforma tributaria permite contar con recursos necesarios para enfrentar necesidades sociales. Pero adicionalmente el propio presidente Boric lo dijo en su mensaje el 1 de junio, nos interesa avanzar en un pacto fiscal. Por tanto, estamos hablando de un concepto mucho más amplio, que no solo implica aumentar la recaudación y avanzar en justicia tributaria, sino que también contribuir a un gasto más eficiente por parte del Estado.
a monitorear los efectos de una eventual reforma, una vez que estas, esperamos, se apruebe y se implemente. Y también generar condiciones para que podamos avanzar una agenda pro crecimiento. Entonces, en ese contexto, nos parece que el diálogo tiene que desarrollarse con todo y todo. Y vamos a dialogar, de hecho lo hemos hecho, con los actores del mundo político. Pero también vamos a dialogar con los actores del mundo social. Claro, desde el mundo social también la forma de abordar un desafío de país. ¿Por qué no negocian con nosotros? E insistimos también, Elizalde, con la reforma tributaria. O sea, es que yo no sé, es que esto es culpa de Chile Vamos también. ¿Por qué están tan seguros de que esto se pudiese aprobar? Si es que uno no sabe lo que Chile Vamos negocia por debajo de la mesa. La gente no quiere reforma tributaria, no es el momento, no están las condiciones económicas, la gente apenas llega a fin de mes y queremos ponerles más impuestos. De una inhumanidad lo encuentro telepensante. Bueno, y alcalde Carter continúa con las demoliciones narco. En pantalla ustedes están viendo la demolición de otro de los monumentos, como el de la semana pasada, pero este fue en la Florida. Carter, alcalde, asegura que esta medida ha sido buena porque ahora el gobierno está haciendo lo mismo. Vamos a ver sus declaraciones. Porque al final del día, después de la polémica que desató la demolición de las casas, el gobierno hoy día acogió esta práctica y también está procediendo a demoler mausoleos. Pero para que lo hagamos bien, ahora y en el futuro, requerimos el auxilio o la compañía del Ministerio Público a través de este protocolo. Por tanto, confiamos en que nuestro fiscal nacional nos dará la reunión pronto y a través de este protocolo todos los alcaldes y alcaldesas tengan reglas bastante claras cómo proceder. Respecto de las otras 16 casas, que todavía 14 van a ser a partir de hoy, ya tenemos un protocolo porque es lo que tenemos originalmente, pero en el futuro, para otras comunas o en esta comuna en el futuro se requiere ese protocolo. ¿Cuáles son las características de estas casas? ¿Estaban habitadas, por ejemplo, 16 cámaras en esta oportunidad? ¿Con qué sorpresas se encontraron en las diferentes viviendas que respondiendo a las preguntas, nos hemos encontrado con casas muy reforzadas. Por tanto, todavía no tenemos determinación si hay cámaras o elementos de seguridad. No me atrevería a dar la calificación de puertas blindadas, pero muy reforzada. Estamos hablando de estructuras complejas, por tanto se está procediendo con maquinaria especializada. A propósito de su pregunta, lo que ustedes vieron en las otras demoliciones eran viviendas mucho más grandes, por tanto podíamos entrar con retroexcavadora. Como estas son viviendas más pequeñas y por lo que ustedes vieron la violencia que se ve en el entorno, tenemos que actuar con mucho cuidado porque aquí se ha utilizado armas de guerra en algún minuto para enfrentar incluso a la policía. Tenemos que actuar con mucho cuidado, pero fundamentalmente por la enormísima mayoría de ciudadanos que viven en estos barrios. Y ahora escuchen bien esto. La Fiscalía confirma el día de ayer atentado explosivo al puente ferroviario en Ñuble. ¿Estamos llegando a Ñuble con los atentados? En pantalla ustedes están viendo las imágenes de cómo quedó el puente y si se fijan, los fierros se rompieron, están doblados. Tenemos las declaraciones de un vecino del sector. Por favor, vamos a ver el video. Es el punto exacto de la explosión que dañó gravemente el puente ferroviario sobre el río Itata. Ese fue el estruendo de anoche, parece, chiquillo, miren. Pusieron como una bomba, yo creo, porque va a que doblar estos fierros grandotes para que impida que el tren pase para acá. Enrique grabó este video. Él fue el primero que vio los rieles y durmientes destrozados por la detonación. Miren aquí cómo está. El fierro se cortó la línea del tren, mira, para que no pase el tren. Todo enroscado, estaban todos enroscados, la pilacha la enfoqué para abajo yo, con la linterna estaba partida, los tablones, si ustedes estuvieron ahí, estaban todos corridos y partidos. Miren el puente como quedó, hay un poquito más. Qué increíble, ¿no? ¿Vieron cómo están doblados los fierros? O sea, que esta explosión debió ser muy fuerte. A esto, además, se suma al atentado que hubo a una antena en el sur también. O sea, estamos ya empezando a destruir infraestructura crítica, telepensantes, porque esto es infraestructura crítica. Lo peor de todo es que Carabineros ni siquiera puede resguardar la infraestructura crítica. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora miren esto. La PDI desarticula un polígono de tiro ilegal en Quilicura. Los instructores eran ex uniformados venezolanos. La policía estableció que la estructura criminal publicitada en redes sociales de tiro bajo el nombre de B-Raptor y que obtenía armas y municiones para impartir clases
En el trabajo policial, 6 personas resultaron detenidas, 4 chilenos y 2 venezolanos por el delito de infracción a la ley de armas y asociación ilícita. Los venezolanos en su país habían ejercido como uniformados y acá eran instructores de tiro. Uno era policía y el otro era militar, de nacionalidad venezolana. El último se entregó a la policía. Hasta el lugar también llegan funcionarios policiales a practicar tiro. Telepensantes, así es como se corrompen las policías. Eran 3 funcionarios de la PDI y 18 carabineros. Estos sujetos serán formalizados por asociación ilícita y aquí, telepensantes, uno dice y uno queda preocupado. Porque recuerden que además en el Congreso, hace poco tiempo atrás, hace unos meses, se bajaron las penas de la asociación ilícita. Johannes Kaiser, ¿recuerdan? Lo anunció. Es que esto es increíble. Funcionarios venezolanos, exfuncionarios militares, uniformados, enseñando tiro a quiénes. ¿A quiénes? Aquí uno es cuando encuentra sentido. Cuando Juan Legüedé, recuerden en el programa de la semana pasada, Indignados, dice que ¿quién nos garantiza que no se estén organizando organizaciones, valga la redundancia, paramilitares en nuestro país extranjeras? Si es que no hay control. Compran armas, uno no sabe dónde. Es que esto es increíble. Bueno, telepensantes, ya para ir cerrando nuestro informativo del día de hoy, quiero dejarles con el video de un niño de Estados Unidos que fue sancionado en su colegio, lo mandaron para la casa, digámoslo así, por ir con una polera que tenía una frase particular. Esto obviamente tiene que ver con la agenda global, pero antes de mostrarles el video debo recordarles suscribirse a nuestro canal, ponerles un comentario, compartir estos contenidos para que ampliemos la comunidad de telepensantes. Es que todas estas cosas se tienen que saber. Y miren, este joven, cómo defiende sus ideas ante el consejo educativo de la escuela al cual él pertenecía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Chao. Un colegio de Massachusetts envió a casa a un niño de 12 años, porque vestía una playera con un mensaje ofensivo y eso molestaba a mucha gente. Liam Morrison fue expulsado de su clase de gimnasia y se le comunicó que si quería regresar a la escuela, tendría que quitarse esa camiseta, pero él se negó. En su defensa, Liam tuvo que comparecer frente a la junta escolar, dando un discurso que conmocionó a los presentes. I never thought that the shirt I wore to school on March 21st would lead me to speak with you today. On that Tuesday morning, I was taken out of gym class to sit down with 2 adults for what turned out to be a very uncomfortable talk. I was told that people were complaining about the words on my shirt, that my shirt was making some students feel unsafe. Yes, words on a shirt made people feel unsafe. They told me that I wasn't in trouble, but it sure felt like I was. I was told that I would need to remove my shirt before I could return to class. When I nicely told them that I didn't want to do that, they called my father. Thankfully, my dad supported my decisions and came to pick me up. What did my shirt say? 5 simple words. There are only 2 genders. Nothing harmful, nothing threatening, just a statement I believe to be a fact. I have been told that my shirt was targeting a protected class. Who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? I don't complain when I see pride flags and diversity posters hung throughout the school. Do you know why? Because others have a right to their beliefs just as I do. Not one person, staff, or student told me that they were bothered by what I was wearing. Actually, just the opposite. Several kids told me that they supported my actions and that they wanted one too. I was told that the shirt was a disruption to learning. No one got up and stormed out of class. No one burst into tears. I'm sure I would have noticed if they had. I experience disruptions to my learning every day. Kids acting out in class are a disruption, yet nothing is done. Why do the rules apply to one yet not another? I feel like these adults were telling me that it wasn't okay for me to have an opposing view. Their arguments were weak, in my opinion. I didn't go to school that day to hurt feelings or cause trouble. I have learned a lot from this experience. I learned that a lot of other students share my view. I learned that adults don't always do the right thing or make the right decisions. I know that I have a right to wear a shirt with those 5 words. Even at 12 years old, I have my own political opinions, and I have a right to express those opinions. Even at school, this right is called the First Amendment to the Constitution. My hope in being here tonight is to bring the school committee's attention to this issue.
I hope that you will speak up for the rest of us so we can express ourselves without being pulled out of class.